Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que bueno, nada, un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a David NN Gómez, a Fenix DBZ, y a Leonif Table. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. One Piece. Aventura irreal. Autor. Detective Jones. 391 Agua 7, justo antes del amanecer, se podía ver a los sombreros de paja celebrando con la familia Frankie. Todos eran un grupo animado que disfrutaba de la fiesta, y con el Going Merry volviendo a su estado original, la tripulación pudo relajarse un poco. Por supuesto, Frankie advirtió a la tripulación que el Going Merry no estaba diseñado para la Grand Line y que se dañaría con el uso. También sugirió comprar o construir un nuevo barco para la Grand Line. Uno que no lo sobrecargara. Todos estaban ahora en la casa de Frankie, el gigantesco almacén que albergaba a todos los miembros del grupo. Con una mezcla de objetos relacionados con los barcos, el cavernoso interior estaba dividido en secciones, cada una meticulosamente organizada con una gran variedad de herramientas, materiales y equipo de carpintero naval. Montones de madera, cuerdas enrolladas, barriles de alquitrán y contenedores de clavos se alineaban en los enormes estantes esparcidos por la zona. El lugar era grande, lo suficientemente grande como para albergar varios barcos, y estaba situado cerca del mar abierto, lo que facilitaba el desmontaje de los barcos para obtener sus piezas. Después de que Frankie revisara el Going Merry, el grupo de cazarrecompensas y piratas decidió organizar una pequeña fiesta para celebrar. Yak-chan era el protagonista del espectáculo. Con sus habilidades culinarias de 6 brazos, perfeccionadas con el paso de los meses, se ganaba la atención de los fanáticos de la comida de la familia Frankie. Lo valoraban como cocinero y el hombre pez de 6 brazos lo apreciaban muchísimo. Yosaku, Anchor y Cricket también estaban allí, haciendo lo suyo. Principalmente entreteniéndose con desafíos tontos o atiborrándose. Sin embargo, Anchor recibió varios retos de la familia Frankie para pulseadas, que ganó siempre. Por lo demás, fueron más o menos relajantes. Aún así, los piratas ya extrañaban la isla del cielo. El ambiente y la atmósfera eran mejores allí arriba. Era más propicio para relajarse. Battle 7, en cambio, era una ciudad más o menos urbana, así que las cosas eran un poco diferentes. Aisa y Groot también estaban disfrutando de la fiesta, se les podía ver corriendo yendo de un lugar a otro antes de regresar al Going Merry para jugar en el barco. Nami estaba a sus anchas. Estaba muy ocupada con toda la tecnología meteorológica que tenía la familia Frankie. La mayoría era chatarra o había sido rescatada de barcos viejos, pero algunas le resultaron bastante interesantes. Especialmente una pose de tronco con 3 agujas, una pose de tronco pensada para la segunda mitad de la línea Grand. Para la familia Frankie, eran principalmente chatarra, pero Nami estaba muy interesada en esa chatarra. Jin, por su parte, salió a buscar a Lau, ya que aún no había regresado. Luffy les advirtió a Jin, Usopp y Nami sobre la posible presencia de miembros del CP9, así que no usaron caracoles transpondedores, ya que sus conversaciones podrían ser interceptadas. Usopp, por su parte, estaba muy contento de que un carpintero profesional hubiera logrado reparar el barco por completo. Dicho carpintero intentaba hacerle beber y revelar sus secretos para hacerse rico. Era gracioso en cierto modo, porque el único que se emborrachaba era Frankie. Usopp no bebía, y cuando te unes a una tripulación cuyo capitán es un completo fanático de la salud, sueles evitarlo. Además, Usopp tenía que estar siempre alerta.
Butter 7 era relativamente peligroso con lo que Luffy había dicho, así que lo último que quería era emborracharse y meterse en problemas. Así que, aunque Usopp ya iba por su 14ª botella, no se emborracharía pronto. El francotirador tenía muchos ases bajo la manga, y una forma de no emborracharse era no beber. Y eso era precisamente lo que hacía. Sus poderes eran realmente útiles para engañar a la gente. En cierto modo, acertó al elegir esta fruta. No podía decirse lo mismo de Franky, pues el cyborg estaba completamente borracho. No estaba acostumbrado a beber, así que, en lugar de que Usopp le revelara sus secretos a Franky, el carpintero se los confesó al francotirador. ¿Sabes? Cuando era un poquito más joven, solía construir barcos para alguien importante, incluso trabajé con ese idiota de Iceburg. Nuestro maestro era el mejor carpintero de barcos de todos los tiempos, y mis inventos eran mucho mejores que los de ese idiota de Iceburg. Franky murmuró bajo la música a todo volumen de la fiesta. Aparte de Usopp, nadie solía captar sus palabras, y claro, ¿quién escucharía los desvaríos de un borracho? Franky no solía ser así con los demás. Solía guardarse la mayor parte de su pasado para sí mismo, pero Franky encontró camaradería en Sogeking. Un hombre que quería ser un valiente guerrero del mar y que también sentía pasión por construir. Así que Franky presentía que confiar en él sería bueno, por eso se sentía un poco tranquilo al contarle cosas. Sobre todo porque Usopp había mencionado un día la idea de construir un barco como Oro Jackson. Pasaron cosas y tuve un accidente ahí, dijo Franky, como un borracho que revive sus amargos recuerdos. Tuve que convertirme en un cyborg para sobrevivir y puedes creerlo, Sogeking. Un cyborg que funciona con cola y no mola muchísimo. ¿Cyborg? ¡Qué guay! Usopp asintió solemnemente. ¿Pero sabes qué es aún más guay? ¿Cyborgs con capas? ¿Cyborgs con capas? ¡Qué raro! Pero tengo que admitir que una capa molaría. No, super. Espera. ¿Por eso eres tan duro? ¿Por qué si no? Dijo Franky antes de estirarse. Oye, no me claves una aguja en el culo. Me convertí en un cyborg, así que solo pude hacerme la parte delantera. Mis partes traseras siguen siendo humanas. Vaya, sigue molando. Dijo Usopp, mientras Franky divagaba sobre su pasado. Y Usopp simplemente escuchaba. Si iba a ser un futuro miembro de la tripulación, esto podría ser una especie de proyección. Quizás sea ingenuo pensarlo, pero Franky era un buen tipo en el fondo. Él, al igual que otros miembros de la tripulación, tenía un pasado oscuro. Tenía un gran sueño, y Usopp entendía por qué Luffy lo quería en la tripulación. Por eso planeo construir un barco que navegue hasta los confines del mundo. Grand Line y más allá. Balbuceó Franky, completamente borracho. ¿Y sabes qué? Sogeking-san, conseguí el material perfecto para el barco. Un tronco entero de madera de Adam que está ahora mismo en la isla de subastas, la mejor madera del mundo para el mejor barco del mundo. ¿En serio? Preguntó Usopp, inclinándose. Genial. Escuché que Oro Jackson estaba hecho con la misma madera. ¿Es cierto? Claro que sí. Franky sonrió, antes de susurrar. No le digas a nadie que lo dije, pero oí que el barco se construyó aquí, en el Agua 7. Pero no le digas a nadie que... Usopp asintió. Sobre el Adam War, no suele ser bastante caro. Franky asintió con tristeza, dejándose caer sobre el mostrador, llorando cómicamente. Sí, son 200 millones de bayas, no creo que pueda comprarlas. Es un montón de dinero. Es mucho dinero, sí, ni siquiera nosotros tenemos tanto, mintió Usopp, rascándose la barbilla pensativo. Pero quizá conozca a alguien que pueda comprarlo, incluso está pensando en construir un barco. Uno grande, Franky agarró a Usopp barra Sogeking. ¿Qué? ¿De verdad? Necesita un carpintero de barcos, ¿verdad? ¿Puedo construirle el barco? ¿Quién es? Por favor, dime que no es un marine. Usopp apartó a Franky sujetándole la cabeza. Bueno, no es un marine propiamente dicho, pero... Usopp estaba a punto de convencerlo de unirse a su tripulación. O al menos a los sombreros de paja, pero entonces algo ocurrió. Empezó a sentirse mareado. ¿Qué es ese olor? Franky también frunció el ceño ante el olor, mientras comenzaba a marearse. Vuelo a mujeres. Usopp tenía mucho que decir sobre esa última declaración, pero se dejó caer en la mesa del mostrador junto con Franky. Se quedó dormido al instante.
Y no fueron solo ellos, todos en la casa de la familia Frankie que estaban de fiesta cayeron al suelo uno por uno, casi cayendo en un sueño profundo. ¿Qué está pasando? Yamchor fue el último en decir, antes de quedarse dormido como Cricket y Yosaku. Incluso Nami estaba en el suelo roncando como los demás. Aisa también. Soy Groot. Solo Groot estaba despierto, y el pequeño, presa del pánico, intentaba despertar a Aisa. Estaban jugando en el Going Merry cuando, de repente, todos empezaron a quedarse dormidos en la casa de los Frankie. Algo andaba mal, y Groot no sabía qué. De repente, la puerta del almacén se abrió de golpe, revelando la silueta de 4 figuras. Todas vestían trajes negros al entrar. 392. Tus poderes son realmente asombrosos, ¿lo sabías? Se han vuelto mucho más fuertes que la última vez. Uno de ellos dijo, y era nada menos que Jabra. El agente de Cyberpol estaba en su forma humana y llevaba una máscara que le cubría la cara y la nariz. Khalifa simplemente se arregló las gafas e infló un poco el pecho. Habría sido aún mejor si lo hubiera usado constantemente, pero tuve que contenerme debido a la misión. Pero es bueno saber que todavía lo tengo, se rió entre dientes. Junto a ella estaban Blueno y Kaku. Cabe mencionar que, salvo Khalifa, todos llevaban máscaras especiales con filtro de aire para protegerse de los poderes de Khalifa. En fin, terminemos con esto, chicos. Sale el sol, Lucy debería tener todo listo, así que es el mejor momento para alcanzar a nuestro objetivo, dijo Kaku antes de ver a Frankie en la mesa junto con Sogekin. Además, ¿alguna idea de quién es el grupo pirata? Ni idea. Probablemente sean novatos, en fin, ¿los matamos aquí? Preguntó Jabra, con una sonrisa casi sanguinaria. O sea, ¿puedo matarlos rápido? Kaku puso los ojos en blanco. Jabra había estado un poco sediento de sangre últimamente, quizá tuviera algo que ver con la misión fallida donde se enfrentaron al revolucionario. Algo relacionado con una nueva droga o algo así, Kaku no lo sabía. Y tampoco le importaba. Tenemos que hacerlo rápido, matar o hacer demasiado ruido podría atraer la atención hacia nosotros y Kaku fue interrumpido a mitad de camino, cuando sucedió. Yo soy Groot. Todos los agentes de Cyberpol se dispersaron al ver que una criatura arbórea, que crecía rápidamente, les lanzaba múltiples púas de madera. La criatura saltó de la nave, atacando con sus lianas y zarcillos de madera. ¿Quién carajo es ese? Preguntó Jabra mientras saltaba hacia atrás de uno de los zarcillos de madera que lo atacaban. Y lo que es más importante, ¿por qué no le afectan mis poderes? Preguntó Khalifa. Nadie puede escapar de mi fruta del sueño. Mi gas del sueño debería haberla dejado inconsciente. No pierdas tiempo, tenemos que encargarnos de esto antes de que alguien nos preste atención, y dijo Blueno, antes de abrir una puerta en el aire y entrar justo a tiempo para esquivar algunas púas de madera lanzadas a su ubicación anterior. Váyanse todos. Tenemos que acabar con él. Ordenó Kaku, mientras todos los agentes de Cyberpol se movían al unísono contra el joven Groot. Los 4 agentes del CP9 necesitaban ocuparse de las cosas rápidamente, el sol ya había salido, lo que significaba que su tiempo de misión había comenzado. Mientras Kaku lideraba al equipo para asaltar la casa Frankie y capturarlo, Luxi, por su parte, hacía su trabajo. Toda la misión fue orquestada por Luxi, quien era mucho mejor planeando que Spandam. Al amanecer en Battle 7, Luxi se encargó de crear una distracción para que la mayoría de la gente estuviera ocupada. Y también de detener a Iceburg en caso de que quisiera detener al CP9. En este momento, la isla de Battle 7 estaba en pánico masivo. Su alcalde, Iceburg, fue atacado justo antes del amanecer por un grupo de infames piratas. Los piratas de Kip tuvieron algunos desacuerdos con Iceburg y, según Luxi, herido, intentaron matarlo. Los mismos piratas de Kip que estaban en la isla, modificando su propio barco. Así que ahora casi todos los marineros hábiles de Battle 7 estaban ahí atacando a los piratas de Kid y sus barcos. Y Kid y Kyle tenían dificultades para escapar del lugar. Por supuesto, los piratas de Kid no hicieron tal cosa. Fue principalmente el propio grupo de Luxi, él, Fukuro y Kumadori, el que atacó Iceburg y confirmó si tenía los planos de Plutón o no. Los niños piratas ya estaban causando problemas con los habitantes de Battle 7. Y Luxi también necesitaba culpar a alguien de la muerte de Spandam y del ataque de Iceburg, así que los eligieron como objetivos principales. Ahora toda la culpa recaía sobre ellos, mientras intentaban abandonar la isla. Tras un interrogatorio riguroso a Iceburg, descubrieron que la teoría principal de Luxi era correcta.
Solo Frankie conocía la ubicación de los planos. El otro equipo del CP9 ya estaba en casa de Frankie arrestando al criminal por ocultar información tan importante. Además, esta vez Lucy lo hizo parecer como si los piratas de Kid los hubieran matado a él y a Kaku, así que ni siquiera Iceburg supiera quiénes eran los traidores. De vuelta en Frankie House, yo soy Groot, y dijo el joven Groot, antes de caer al suelo, con múltiples heridas en su cuerpo. Por fin, ese cabrón es mucho más duro de lo que parece, gruñó Jabra en su forma de Zoan medio lobo, limpiándose la sangre de la cara. Al igual que él, Califla, Blueno e incluso Kaku tenían algunas heridas. ¿Quién habría imaginado que una criatura arbórea sería tan temible? Blueno agarró al joven Groot del brazo, asegurándose de que estuviera inconsciente o no. Solo después de esposarlo con piedras marinas, todos se relajaron un poco. ¿Qué usuario de fruta Zoan más raro? Incluso después de ponerle esposas marinas seguía en esa forma horrible, dijo Jabra. No creo que sea un Zoan, dijo Califa. Quizás un paramecio de madera o de árbol. ¿Qué hacemos con él? Traigámoslo de vuelta a la base, dijo Bleuno. Aún es joven, con la formación adecuada podría ser un buen agente de Cyberpol en el futuro. Jabra gruñó. No te hagas la engreída, sé que intentarás entregárselo a tu nuevo amo, dijo con una sonrisa mientras volvía a su forma normal. No me opongo, pero si vas a hacerme un favor, incluye también, y si es así, entonces llevémonos también al otro niño. Estoy bastante seguro de que esas alas blancas en su espalda eran reales. Por supuesto, todos sabían a qué se refería Jabra. Llevaban horas vigilando al grupo. Así que vieron a Aisa, y como tenía alas, no era ningún secreto que provenía de una de las Islas del Cielo. Solo los habitantes de las Islas del Cielo tenían alas blancas, muy preciadas para los nobles mundiales. Pero estaban destinados a ser esclavos, no a ser entrenados, sobre todo porque era hembra. Tenemos una misión aquí, dijo Kaku, deteniendo a Bleuno y a Jabra, mientras levantaba a Frankie por encima del hombro. Además, no perdamos el tiempo aquí. Si hubiera sido Rob Luxy, Jabra habría escuchado, pero Luxy no estaba presente, así que no aceptaría órdenes de Kaku. N/A. Chicos, ya volví. Genial. Se acabaron mis exámenes y puedo volver a escribir. Intentaré mantener mi calendario de publicaciones. Quizás de 7 a 10 capítulos a la semana. Además, si hay algún experto en Pokémon que quiera ayudarme con mi historia, por favor, pídele ayuda en mi Discord. Agradezco cualquier ayuda. Gracias. Publicidad descarada de Patreon. Tengo uno, cuyo nombre de usuario es Fallen Crown. Apóyame si quieres, pero no te sientas presionado, subiré mi material fuera de ahí de todos modos y no lo mantendré detrás de un muro de pago ni nada por el estilo. Lee mis otros fics si tienes tiempo. Si quieres charlar conmigo, escríbeme en Discord. Discordia.gg Weblingnu 56ks. 393 sí, lo dices, pero solo será un minuto, dijo Jabra, saltando para tener una buena vista, pero no vio dónde estaba Aisa. Califa sintió asco, pero no protestó abiertamente por sus opiniones. Si encontraban a la niña, la venderían como esclava. Bueno, como mujer, eso no le gustaba. Sobre todo con la forma en que actuaban los dragones celestiales. Lo que no sabían era que Groot escondió a Aisa dentro del Going Merry cuando vio a las 4 figuras entrar, salvando a la niña de ser atrapada. Blueno, por su parte, simplemente se encogió de hombros, concentrándose en sus poderes. Había mejorado mucho. A diferencia de los demás, tenía que usar sus poderes activamente con frecuencia, sobre todo desde que empezó a trabajar con Sankamael. Así que ahora podía mantener 2 puertas en posiciones diferentes, incluso a cientos de kilómetros de distancia, lo que facilitaba el transporte. Finalmente, tras concentrarse un rato, una puerta especial se manifestó frente a él. Todos, vengan. Solo puedo mantener la puerta abierta unos segundos después de abrirla, dijo mientras agarraba la manija de la puerta, mientras Kaku se acercaba con el cuerpo de Frankie sobre su hombro. Califa también se acercó, llevando consigo al joven Groot esposado. Kaku ya estaba allí con Frankie. Así que solo quedaba Jabra, que seguía buscando a la chica alada. Oye, Jabra regresa, tenemos que irnos, dijo Kaku, enfadándose un poco. Jabra bajó rápidamente y resopló. Oye, Califal, detén tus poderes, necesito usar mi nariz para encontrar el olor de la chica. Dijo. La fruta del sueño de Califal liberaba un gas casi invisible que adormecía a cualquiera que lo inhalara. No distinguía entre enemigos y aliados.
Por eso, excepto Khalifa, todos los agentes del CP llevaban máscaras de aire especiales. Khalifa frunció el ceño. Hazlo rápido, no estoy muy de acuerdo con lo que está pasando, pero y hazlo rápido y, aunque no le gustaba mucho lo que hacía Jabra, no protestó. Sobre todo si les conseguía algunos favores con un noble mundial. Para ella y casi todos los agentes, nada de lo que hacían los nobles mundiales estaba mal, y sus palabras eran ley, así que, aunque lo odiaba por naturaleza, su programación le decía lo contrario. Claro, Jabra puso los ojos en blanco mientras Khalifa soltaba sus poderes. El aire a su alrededor se agitó como si algo estuviera siendo absorbido por el cuerpo de Khalifa. Y tras unos segundos, el gas somnífero desapareció. Jabra sonrió mientras se quitaba la máscara especial con filtro de aire y se transformaba en su forma híbrida de lobo Zoan. Olfateaba el aire buscando el olor, pero en lugar de eso, percibió el olor de una bestia. En ese momento, una voz vino del pasillo. ¿Qué estás haciendo con Goot? En ese momento, una voz vino del pasillo. ¿Qué estás haciendo con Goot? Kaku fue el primero en ver quién era y abrió los ojos de par en par. En ese momento, una mancha gris se interpuso entre ellos, golpeándolo en la cara, rompiéndole la nariz cuadrada y larga, y proyectándolo al otro extremo del almacén, atravesando todas las máquinas y muebles que se interponían en su camino, hasta caer al mar. El cuerpo de Franky salió despedido por los aires, mientras Kaku salía volando. ¿Qué? Jabra se movió, pero se quedó sin aliento a mitad de camino cuando la mancha gris golpeó su garganta, casi destruyendo su cuerda vocal, algo lo golpeó en el costado enviándolo contra un pilar y haciéndolo salir volando del almacén. El siguiente fue Ulueno, que logró usar Tekai, cuerpo de hierro, para hacerse más duro antes de que la mancha gris lo golpeara en la mandíbula, rompiéndole varios dientes y clavándolo contra el techo como un clavo. La última fue Khalifa, quien saltó hacia atrás liberando enormes cantidades de gas somnífero. La figura se reveló, y no era otra que Jin, o Jintaro, ya que aún llevaba su disfraz. Solo usa transformación parcial en manos y pies. Jin la persiguió de inmediato, como un animal, a 4 patas, pero en lugar de ir hacia ella, perdió el equilibrio y se estrelló contra una pared. ¿Qué demonios? Se detuvo al darse cuenta de que sus poderes funcionaban mediante algún tipo de gas. Chasqueó la lengua, lamentando el hecho de no haber podido resolverlo antes. Jin ya había tomado una buena dosis de gas somnífero. Incluso con el regreso a la vida, no pudo mantenerse despierto. Así que contuvo la respiración y, a fuerza de voluntad, siguió adelante. Hombre de traje negro, usando el Rokusiki. Sin duda, el Hyperpol. Jin tenía que hacer algo o sus compañeros, y su futuro compañero, podrían estar en peligro. Jin avanzó como un toro salvaje, mientras Khalifa llevaba sus manos hacia adelante, bomba del sueño. Una ráfaga de aire invisible golpeó a Jin, obligándolo a detenerse un momento antes de seguir adelante. Khalifa sonrió al ver cómo sus poderes surtían efecto. Claro que uno podía contener la respiración para evitar su gas somnífero, pero había otras maneras en que su gas somnífero surtía efecto. Como, por ejemplo, filtrándose por los oídos, o incluso por la piel. Su bomba de sueño era una técnica que le permitía controlar una pequeña bomba de gas para que se enganchara al objetivo hasta dejarlo completamente inconsciente. Con Jin perdiendo velocidad, Khalifa sacó su látigo y lo atacó con él, intentando hacerlo sangrar para que sus poderes surtieran efecto. Pero fue un error, ya que Jin, en el último momento, logró agarrar el látigo y atraerla hacia sí, con la intención de rematarlo de un puñetazo. Jin la falló por un amplio margen cuando ella lo esquivó en el aire usando Gepo, mientras que el usuario de Zoan se tambaleaba. Jin todavía mareado quería atacarla, cuando de repente Jabra en su Zoan completo le dio una patada voladora desde un costado, haciéndolo caer de rodillas. Jabra retrocedió inmediatamente cuando Jin atacó nuevamente. El agente de Hyperpol solo gruñó antes de toser. Su garganta aún tenía una notable herida. Incluso con su recuperación Zoan, tardaría un tiempo en sanar esa herida. Publicidad descarada de Patreon. Tengo uno, cuyo nombre de usuario es Fallen Crown. Apóyame si quieres, pero no te sientas presionado, subiré mi material fuera de ahí de todos modos y no lo mantendré detrás de un muro de pago ni nada por el estilo. Lee mis otros fics si tienes tiempo. Si quieres charlar conmigo, escríbeme en Discord. Discordia.gg Weblings 56 ks. 394 patada de tempestad. Ay.
Jin cayó hacia adelante con una gran herida en la espalda. El gas somnífero finalmente hizo efecto y Jin empezó a sentir sus efectos. Fue Kaku quien se levantó y atacó por detrás. Su nariz cuadrada de Pinocho estaba completamente aplastada y sangraba constantemente. Habría sido aún peor, pero en el último momento, logró patear su cabeza hacia atrás al recibir el puñetazo, salvándolo de quedar inconsciente. Además, estaba completamente empapado al caer al mar. Menos mal que no era consumidor de frutas del diablo. Jin quiso levantarse, pero algo como un meteorito le cayó en la cabeza, casi inmovilizándolo contra el suelo, dejándolo sin aliento. Era Blueno, quien también bajó para atacar. Su condición parecía empeorar, ya que casi todos sus dientes estaban rotos por el golpe anterior de Jin. «Mata a ese cabrón», gruñó Jabra antes de toser. Gritó al notar que, a diferencia de ellos, no llevaba la máscara especial con filtro de aire. Esas máscaras eran muy resistentes, ya que la de Kaku incluso sobrevivió a un puñetazo de Jin. Pero sin ellas, Jabra estaba recibiendo el efecto completo del gas somnífero. Solo su inmunidad a las toxinas y su físico Zoan mejorado lo salvaron de quedar inconsciente de inmediato. Pero como si hubiera escuchado sus palabras, Jin gruñó, y de repente una cola con una punta de maza creció de su espalda y atacó a Blueno, que estaba parado encima de Jin. Blueno logró usar su cuerpo de hierro a tiempo, pero fue ineficaz contra el ataque de Jin. La punta de la maza de la cola de Jin tenía púas y golpeó directamente el brazo izquierdo de Blueno, rompiéndolo al doblarse el cuerpo para protegerse del ataque. Lo arrojó hacia Jabra, quien buscaba la máscara con filtro de aire. Ambos atravesaron un pilar y una pared. En un último intento por salvar a sus compañeros, Jin intentó adoptar su forma Zoan completa. Creció, y su cuerpo se encorvó como un dinosaurio lagarto. Calífala, con los ojos como platos, extendió las manos y atacó con múltiples bombas de gas somnífero. Kaku, por su parte, le asestó múltiples patadas tempestad, dañándole gravemente la espalda. Jin, con toda su fuerza de voluntad, avanzó, antes de que su transformación comenzara a disminuir por completo al volverse humano. Finalmente, los poderes de Califal surtieron efecto al calmarse mientras caminaba hacia él. Jin se tambaleó, tropezando, cayendo justo en los brazos de Califa mientras ella lo apretaba entre sus pechos. Allí duermes niño grande, dijo mientras apretaba su cabeza contra su pecho, liberando gas somnífero para ahogar a un elefante entero. Pecho sí, murmuró Jin mientras presionaba su cabeza contra su pecho, antes de que de repente se volviera bruscamente momentáneamente, garganta. Con eso, Jin abrió su mandíbula, de una manera inhumanamente grande, sus afilados dientes caninos casi se clavaron en la garganta de Califa, casi arrancándole la garganta y casi matándola. Pero antes de que la mandíbula de Jin pudiera cerrarse sobre su garganta, Kaku llegó con una patada que tiró a Jin hacia un lado, arrojándolo mientras saltaba como una roca un par de veces antes de caer al agua cercana. Eso fue estúpido y podrías haber muerto. Kaku casi gritó, pero se detuvo al ver lo conmocionada que estaba Califla. Califla estaba demasiado atrofiada para siquiera hablar, conmocionada por la experiencia cercana a la muerte. Kaku solo gruñó antes de mirar a Jabra. Todo era culpa suya. Pero ese bastardo ya estaba dormido, inconsciente por los poderes de Califa al no llevar esa máscara. Kaku chasqueó la lengua. ¿Qué pasa con toda esta tripulación? Primero un Zoan árbol y luego el Zoan monstruo, incluso usaba un movimiento similar al de Zoro, ¿por qué no puede ser fácil? Dijo, antes de agarrarse la nariz rota, haciendo un gesto de dolor antes de volver a colocarla en su lugar con los dientes apretados. ¿Acabemos con esto de una vez? De acuerdo. Tenemos que volver, dijo Blueno, mientras sostenía a Jabra sobre su hombro. Su otro brazo estaba suelto a su lado. ¿También necesito curarme el brazo? Kaku asintió, agarrando a Franky y asegurándose de que seguía vivo. Luego miró a su oponente, un usuario de fruta del diablo que cayó al mar. Ya no había vuelta atrás. Nos vamos ya. Ya perdimos mucho tiempo. Dijo Kaku, y con eso, los agentes del CP9 se marcharon, llevándose a Franky y a Groot con ellos. Sin saber qué tormentas se habían desatado. En Enies Lobby, ha ocurrido una tragedia. La noche anterior, el jefe del gobierno mundial, Spandam, murió en Battle 7 al intentar capturar a los piratas Kid. Su muerte fue lamentada por marines y agentes del gobierno mundial. O al menos eso fue lo que pasó oficialmente, allí a nadie le gustaba realmente, pero todos se mantenían callados.
Oficialmente, el vicealmirante Onigumo acababa de llegar para investigar su muerte y perseguir a los piratas de Kidd. Pero tras enterarse de la posible aparición del exalmirante Kim Bradley, los persiguió de inmediato. A Onigumo no le gustaba mucho Spandam, pero era un compañero que buscaba la justicia absoluta, así que se lanzó contra los piratas infantiles. Por supuesto, el vicealmirante también quería congraciarse con el exalmirante. El exalmirante Bradley era conocido por su habilidad con la espada. Incluso se decía que, en su mejor momento, se enfrentó en múltiples ocasiones a los piratas de Roger. Su brazo derecho amputado fue consecuencia de uno de esos enfrentamientos. Pero incluso entonces, el exalmirante era un espadachín admirable. Si Onigumo conseguía ganarse su favor, quizá podría ayudarlo a aumentar sus poderes. Hacerlo más fuerte que ese bastardo de Momonga. Con eso en mente, el vicealmirante Onigumo fue tras los piratas de Kidd con su propio barco, con la intención de capturarlos y aumentar su reputación. Justo cuando el vicealmirante se fue, los agentes del CP9 regresaron con Frankie y Groot, con su misión aparentemente terminada. Publicidad descarada de Patreon. Tengo uno, cuyo nombre de usuario es Fallen Crown. Apóyame si quieres, pero no te sientas presionado, subiré mi material fuera de ahí de todos modos y no lo mantendré detrás de un muro de pago ni nada por el estilo. Lee mis otros fics si tienes tiempo. Si quieres charlar conmigo, escríbeme en Discord. Discordia.gg56ks. 395. En las sombras envolventes, una voz murmuró, despierta y la urgencia en su tono creció, despierta. 5 minutos más y murmuró Aisha, sin darse cuenta del peligro que corría la tripulación. Despierten. ¿La tripulación necesita nuestra ayuda? Como si esas palabras tuvieran algún sentido, Aisha apenas pudo abrir los ojos. El rey Sangili ordenó proteger a la tripulación, aunque era más por cariño que por deber. Aún así, la pequeña guerrera de la tribu Shandorian se tomaba en serio sus deberes. Con mucha resistencia, Aisha logró abrir los ojos, pero no vio nada. ¿Solo oscuridad? ¿Qué? ¿Dónde? Una pregunta vaga escapó de los labios de Aisha mientras lidiaba con su entorno desconocido. Su mente se sentía intranquila, casi somnolienta. Al ver la oscuridad, despertó de golpe. ¿Dónde estoy? El aire era opresivamente denso, y cada latido parecía una súplica desesperada mientras se esforzaba por comprender su situación. ¿Dónde estoy? Uf. El miedo creciente la impulsó a moverse y forcejear, haciéndola salir a trompicones de un armario cerrado, jadeando de la sorpresa al caer al suelo. ¡Ay! Siseó mientras miraba a su alrededor. Miró a su alrededor confundida. Parecía que hacía apenas unos momentos había estado jugando a la mancha con Groot a bordo del Going Merry. Su ubicación actual la confundía. «Todavía estás aquí», y susurró una presencia etérea. Sus ojos recorrieron frenéticamente la habitación, pero solo vio la oscuridad. ¿Le estaría jugando una mala pasada a su mente? Su corazón latía con fuerza, desconcertado, con sudor frío ya en la frente. La voz invisible parecía cálida. Eso se sentía extrañamente fuera de lugar. Era como si sus instintos le dijeran que no tuviera miedo. Extraño. Miró a su alrededor intentando adivinar su ubicación. A pesar de la oscuridad envolvente, la tenue luz de la luna que se filtraba por las ventanas le proporcionaba algo de claridad. ¿Por qué estoy en la sala de navegación? Reflexionó en voz alta, confundida, observando los mapas y libros meticulosamente ordenados que la rodeaban. Su exhibición organizada acentuó la perplejidad de su repentina aparición allí. Mientras pensaba en su próximo movimiento, su estómago emitió una voz de urgencia. ¡Ay, tengo hambre! Gimió. No es el mejor momento para tener hambre, pero como decía el capitán Luffy, la comida siempre es lo primero. Miró a su alrededor. Y allí, ante ella, yacía una fruta con un diseño encantador. Bajo su haki de observación, o mantra, la fruta pareció latir con un atractivo irresistible, invitándola a comerla. Sin pensarlo mucho, se rindió a su hambre y la mordió. Hizo una mueca ante su amargo sabor, pero se obligó a tragarla por costumbre. La escasez de alimentos durante el reinado de Enel en Skypiea le había inculcado una reticencia a desperdiciar. Sin embargo, no podía librarse a ese peculiar sabor. Y al mismo tiempo, sentía una extraña sensación de poder en su interior. ¿Por qué esta fruta sabe tan rara? Preguntó en voz alta. Es una fruta del diablo, y fue la respuesta.
Tiene sentido, dijo la niña encogiéndose de hombros mientras terminaba lo último de la fruta. El rey Sanji mencionó su sabor raro, parpadeó, ladeando la cabeza. Espera, ¿esto significa que ya no puedo nadar? Qué lástima, sus pensamientos se interrumpieron, y solo entonces se dio cuenta de que alguien le había hablado. ¿Quién dijo eso? La voz ahora parecía más nítida que antes. No importa, resonó a su alrededor, sin fijarse en ninguna dirección. La tripulación está en peligro, la angustia invadió a Aisa. ¿Qué les has hecho? ¿Quién eres? Hubo una pausa sombría antes de que la voz revelara. Soy yo, el Going Merry. Afuera, la tripulación del sombrero de paja y la familia Franky yacían inactivas, aún inconscientes y profundamente dormidas gracias a las habilidades soporíferas de Califa. Pero su sueño no duraría. Saliendo de la sala de navegación, Aisa saltó a la barandilla del barco, con una voz que resonó con una claridad sorprendente. Todos, despierten. Franky y Groot han sido secuestrados. Sus palabras resonaron con tanta fuerza que incluso los vasos del almacén temblaron. La urgencia en su voz saturaba a todos, sumiéndolos en un estado de alerta caótica. ¿Qué coño? ¿Dónde está el hermano mayor Franky? ¿Dónde está Groot? Groot consiguió que... Si Sanji se entera, me muero. Todos entraron en pánico antes de que pudieran ver a la niña. Había señales de pelea, junto con la somnolencia inusual, todos sabían que algo andaba muy mal. Con un suspiro de resignación, Aisa se preparó para la inevitable ola de preguntas. Después de que todos los piratas y cazarrecompensas dejaron de bombardear a Aisa con preguntas, ella les contó lo que Merry le había contado. Todo se calmó después de esa bomba. Mierda, y maldijo Usopp, deberíamos contactar a Jin y Law y tal vez necesitemos su ayuda para esto. Aisa dudó antes de admitir. Hay algo que olvidé mencionar y la expresión de Usopp se endureció. Por favor, no me digas que también lo han secuestrado. Si es así, necesitaremos a Luffy y a toda la tripulación. Los demás miembros de la tripulación miraron a Aisa con cierta preocupación. Jin era uno de los más fuertes de la tripulación. Si lo secuestraban, las cosas se pondrían muy mal. Frotándose la nuca con timidez, Aisa negó con la cabeza. No, pero Jin está perdido. Intentó detenerlos, pero lo dominaron. Pero, cerró los ojos intentando localizar el aura de Jin, está vivo, pero débil. Los miembros de la tripulación suspiraron, mientras la familia Franky parecía confundida. ¿En el mar? Preguntó la hermana cuadrada, un poco pálida, pero él es un consumidor de frutas del diablo, ¿cómo está vivo? Yosaku los miró y se encogió de hombros, quitándose ya la camisa. Se encogió de hombros mientras respondía. Solo tiene una complexión diferente. Con la mirada fija, Usopp recurrió a su haki de observación. Lo encontré, dijo, señalando en una dirección específica. Era evidente que la casa Franky había sufrido daños, lo que indicaba una escaramuza reciente. Está vivo, ese cabrón, está conteniendo la respiración. Yosaku, pesca a Jin. Ya estoy en ello. Sin dudarlo, Yosaku se lanzó. Mientras Yosaku rescataba a Jin, Usopp concentró su haki de observación, con la intención de localizar a Groot. Estaba más familiarizado con el aura de Groot que con la de Franky, pero incluso después de un minuto de búsqueda, no obtuvo ningún resultado. Su incapacidad para localizarlos era desconcertante. O había sucedido lo peor, o no estaban en la isla. Battle 7, como isla, era pequeña, muy pequeña comparada con Arabasta o Esquipiea. Vaya, incluso la capital, Arabasta, podría ser más grande que la isla. Pero era algo que se daba por sentado. La isla de Battle 7 solía ser grande, pero cada año se hundía unos centímetros en el océano. Así que ahora solo queda una pequeña parte. La mirada de Usopp se posó en Aisa. Arrodillándose junto a ella, dijo. Aisa, tu haki de observación y digo, tu mantra, ¿puede detectar el paradero de Groot? Su habilidad con el haki de observación, sobre todo su alcance, es asombrosa. Cerrando los ojos, Aisa se conectó con su mantra, buscando cualquier rastro de Groot. Varias auras surgieron en su percepción, pero Groot permaneció inalcanzable. Mientras la desesperación amenazaba con apoderarse de ella, sin darse cuenta, amplificó sus poderes, conectando fugazmente con el aura de Groot antes de que se desvaneciera. Con una mueca de dolor ante la inesperada oleada, intentó comprender el nuevo poder. Por un instante, sintió como si oyera la voz de Groot y la de Franky. Y parecían muy, muy lejos. Usopp le puso suavemente una mano en el hombro y la consoló.
No te esfuerces demasiado. Pero, ¿conseguiste localizar a Groot? Negando con la cabeza, Aisa susurró. Mi mantra no funciona como en Esquipiea. Pero creo que probablemente no esté en la isla. En ese momento, Yosaku se levantó con Jin, ambos jadeando. Mientras otros se alegraban, Jin parecía visiblemente inquieto. ¿Alguna idea de quién está detrás de esto? Preguntó Usopp, pasando directamente de las respuestas. El rostro de Jin se oscureció, ellos y fueron esos malditos, y se detuvo y solo gruñó cuando se dio cuenta de que Aisa estaba allí. Reconociendo la implicación, Usopp suspiró con frustración. TCH, las cosas nunca pueden ser fáciles, ¿verdad? La angustia de la familia Frankie era casi palpable. ¿Quiénes son? ¿Saben quién se llevó a Frankie? Antes de que Usopp pudiera responder, otra voz intervino. Podría tener una idea, y Usopp se giró y vio a un hombre desconocido, gravemente herido, sostenido por otra persona. Para su sorpresa, varios familiares de Frankie lo reconocieron. ¿Iceburg? ¿Qué te pasó? Ignorando sus preguntas, Iceburg miró a Usopp, haciéndolo pasar por el líder. Se han llevado a Frankie a Enies Lobby. Tu tripulante también debería estar allí. Por favor, sálvenlos. ¿Qué? Preguntó en voz alta la familia Frankie, sin siquiera creer lo que oían. Usopp no perdió un segundo y asintió con determinación. Nami, prepara la nave. Tenemos que recuperar a nuestra tripulación, dijo con fuego en la mirada, señalando la tormenta que el gobierno mundial había desatado sin saberlo. Publicidad descarada de Patreon. Tengo uno, cuyo nombre de usuario es Fallen Crown. Apóyame si quieres, pero no te sientas presionado, subiré mi material fuera de ahí de todos modos y no lo mantendré detrás de un muro de pago ni nada por el estilo. Lee mis otros fics si tienes tiempo. Si quieres charlar conmigo, escríbeme en Discord. Discordia.gg56ks. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.